Hola a todos y bienvenidos a este taller de paleontología llamado Rastreadores del Pasado. Me llamo Angélica Torices y soy directora académica de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja. Y hoy tengo la gran suerte de contar con el doctor Francesc Gascó, que es paleontólogo y divulgador científico. Y seguro que muchos de vosotros lo conocéis porque tiene un canal de YouTube bastante famoso que se llama El Pacozoico. Y si no lo conocéis, os animo a verlo y a que lo sigáis. Hoy hemos preparado toda una serie de actividades para que os sintáis paleontólogos por un día. Y creo que va a ser muy divertido. ¿Verdad, Paco? Hola Angélica, hola a todos y a todas, es un placer estar aquí con todos vosotros en este taller virtual. Hoy nos vamos a convertir en rastreadores de huellas del pasado. Vamos a aprender a identificarlas y a interpretar el comportamiento de los dinosaurios que dejaron estas huellas en el barro hace millones de años. Hemos elaborado un cuadernillo para que podáis descargarlo y así seguir las explicaciones y poder completarlo. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace para que podáis descargarlo si es que no lo habéis hecho todavía. ¿Listos? Vamos a comenzar. ¿Qué es una huella? Las huellas podríamos decir que son moldes naturales del pie de los animales que se producen cuando este animal pisa sobre sedimentos de grano muy fino como barro o como arena con grano muy fino. Solo tenéis que pensar en vosotros mismos caminando por una playa, por la zona de la arena mojada y dejando las huellas detrás de vosotros. Las huellas fósiles son tremendamente útiles porque nos permiten averiguar, estudiar cómo andaban los dinosaurios y también cómo se comportaban. Además nos permite ver un poco más cómo eran los pies de los dinosaurios más allá de los huesos que hayamos encontrado. Aunque tenemos que tener cuidado porque cuando el propio pie del dinosaurio o del animal interactúa con la arena, no deja exactamente su forma tal cual, no es un molde perfecto. Hay una deformación de la arena o del barro cuando pisamos y cuando levantamos el pie. Otro problema es que a partir únicamente de las huellas no podemos saber al 100% qué dinosaurio exacto la produjo. Y esto es porque muchos dinosaurios cercanamente emparentados pudieron dejar huellas muy similares, muy parecidas. Asimismo, el mismo dinosaurio, dependiendo del comportamiento de cómo estaba desplazándose y del tipo de sedimento que estaba pisando, pudo dejar huellas diferentes. Así que, a menos que encontrásemos los huesos asociados a las huellas, lo cual sería terriblemente excepcional, no podemos ponerle a la huella el nombre de una especie de dinosaurio. Por eso tenemos que ponerles nombres propios a las huellas, nombres de huella. Y de eso se encarga la icnotaxonomía, que se encarga de clasificar las huellas en función de sus características. Lo que tiene de interesante en las huellas es que es el animal en vida. Vemos al animal moviéndose, realizando su vida cotidiana y podemos aprender muchísimas cosas sobre su comportamiento, como por ejemplo si cuidaban a sus crías, si cazaban en manada, si viajaban todos juntos. Y eso es algo que los huesos no nos lo van a poder decir, porque los huesos al fin y al cabo es el animal ya muerto y ya en una posición ya de muerte o incluso desmembrado. Con lo cual, las huellas nos van a aportar mucha más información sobre el modo de vida de los dinosaurios. Además, también tenemos que tener en cuenta que un mismo animal nos puede producir muchísimas huellas a lo largo de su vida, mientras que esqueleto solo tiene uno. Con lo cual, siempre vamos a tener más fósiles de huellas que de huesos. ¿Y cómo se forman las huellas? El dinosaurio, desplazándose, pisa en esta arena blanda o en el barro y deja la huella como tal. Pero ojo, para que las huellas se puedan conservar como huellas fósiles tiene que pasar mucho más. Las huellas tienen que quedar expuestas al menos durante un corto periodo, un corto espacio de tiempo para que este barro se seque, o esta arena fina también se seque, se endurezca y pueda aguantar cuando llegue de nuevo el agua portando nuevo sedimento, nuevo barro o nueva arena para que pueda cubrirla sin destruirla. Con el tiempo y la acumulación de muchas capas, con mucho tiempo y bajo presión, las capas de barro o arena se convierten en rocas. Y ya solo queda esperar a que la erosión y posteriormente el trabajo de los paleontólogos las vuelvan a descubrir para todos nosotros. Algo interesante de comentar es que para que las huellas fosilicen, es necesario que se formen en un medio tranquilo, como la orilla de un lago. Si la energía fuera más fuerte, las huellas se romperían, como por ejemplo cuando desaparecen nuestras huellas con el oleaje en una playa, y no podrían llegar a conservarse. Esto es curioso porque es justo lo contrario de lo que necesitan los huesos para poder enterrarse y fosilizar. Para que fosilice un esqueleto es necesario que se entierre rápidamente. Para evitar el despiece por parte de carroñeros, por ejemplo, para evitar que la lluvia o el viento desperdiguen sus huesos, que se erosionen,
Y para eso hace falta agua con algo más de energía, como por ejemplo un río o una inundación. Exacto, Paco. Por eso donde tenemos huellas no solemos tener huesos y donde hay huesos no solemos encontrar huellas. Aunque bueno, en La Rioja somos muy afortunados y la verdad es que tenemos también bastantes restos esqueléticos. Algo que hay que señalar es que hay otro mecanismo para que se produzcan las huellas. A veces el animal pisa sobre un material muy blando y deforma las capas que están justo debajo. ¿Qué sucede? Que el material más blandito rebota y la huella se queda grabada en la capa inferior. Eso es lo que conocemos como subhuellas o huellas fantasma. Y también nos las podemos encontrar así. Tenemos que recordar que cada dinosaurio tenía pies y manos diferentes a los dinosaurios de otros grupos. Las huellas, al fin y al cabo, no son más que un reflejo del pie y de la mano de esos animales. Y por lo tanto, la observación y el estudio de estas huellas nos va a permitir diferenciar entre diferentes grupos. Los terópodos y los ornitópodos tienen huellas tridáctilas, es decir, con 3 dedos marcados. La diferencia entre ellos es que los dinosaurios terópodos tienen dedos mucho más afilados que los ornitópodos, que suelen mostrar dedos como más gruesos. Es interesante comentar que también nos podemos encontrar las huellas de manos de los ornitópodos, que aparecen como un pequeño círculo justo delante de la huella del pie. Por eso podemos saber que estos animales, como el iguanodon, eran cuadrúpedos cuando andaban, pero que al correr se levantaban sobre sus 2 patas y se movían como bípedos. También en los dinosaurios saurópodos podemos encontrar las huellas de las manos, que aparecen como una forma de media luna justo delante de la huella del pie. Muchas veces no las vamos a poder observar porque lo que sucede es que la propia huella del pie tapa la huella de la mano. Bueno, y ahora empecemos a aprender a cómo interpretar las huellas. Dentro de los dinosaurios los hay bípedos y cuadrúpedos. Entonces, ¿cómo podemos distinguir unas huellas dejadas por un dinosaurio cuadrúpedo de las huellas dejadas por un dinosaurio bípedo? Podemos fijarnos en varias características. En un rastro de un dinosaurio bípedo, las huellas van a ser de tamaño y forma muy similar. Además, van a aparecer en pares, donde se va alternando una huella izquierda y una huella derecha. Además, el rastro tiende a ser muy estrecho y parecerá estar en línea recta. Sin embargo, en los animales cuadrúpedos, las huellas de las manos y los pies son diferentes. Las huellas de las manos suelen ser bastante más pequeñas y redondeadas y se suelen situar justo encima de lo que es la huella del pie. En esta imagen vais a poder ver diferentes ejemplos de huellas de animales cuadrúpedos y bípedos que andaban por La Rioja. Ahora que sabemos cómo interpretar quién pudo ser el autor de estas huellas, veamos si podemos saber algo de su comportamiento. Una de las formas de saber si un dinosaurio o cualquier otro animal está andando o corriendo es mirar la longitud de su zancada. Esto es la medida entre huellas consecutivas del mismo pie. Cuidado no confundir con el paso, que es la medida entre una huella de un pie y la siguiente huella, que es del otro pie. Es la distancia entre 2 pies distintos, no es lo mismo. Los estudios del Dr. McNeill Alexander nos han mostrado cómo a mayor longitud de zancada hay mayor velocidad. Con lo que si vemos un rastro de huellas en el que la longitud de la zancada va aumentando, podemos deducir que ese animal está acelerando, está corriendo cada vez más rápido. Otro comportamiento que podemos deducir es cuando un animal, en este caso un dinosaurio, se para, ya que las huellas aparecerán prácticamente una junto a la otra, como en este ejemplo de parada y comienzo a andar. Otro comportamiento que también podemos ver fácilmente son los cambios de dirección. Ahora os vamos a proponer el primer reto. Os animamos a dibujar el rastro de un dinosaurio con las siguientes acciones. Primero andando, luego parándose y luego corriendo. Animaos a hacer este reto. Si queréis, podéis pausar el vídeo mientras completáis el dibujo y luego continuar. Y aquí tenemos la solución. ¿Habéis dibujado algo parecido? Primero tenemos una secuencia de huellas andando, luego 2 huellas prácticamente paralelas una junto a la otra, indicando la parada, y luego continúa el rastro con una longitud de zancada cada vez mayor, indicando que está empezando a correr y acelerando. Seguro que lo habéis hecho fenomenal. Bueno, ya hemos aprendido a interpretar un rastro, pero en un yacimiento nos pueden aparecer varios rastros. ¿Cómo los interpretamos? Aquí os pongo varios ejemplos. Por ejemplo, en este dibujo podéis ver cómo varios rastros de anquilosaurios van en paralelo, ¿verdad? Y hay incluso 2 rastros más pequeños en medio.
Vemos que no se cruzan en ningún momento y que todos van en la misma dirección. ¿Cuál podría ser la explicación? Bien, una interpretación posible es que todos fueran en manada, andando en la misma dirección y con las crías en el centro por protección. Otro posible escenario, por ejemplo, sería, pues como por ejemplo vemos en este dibujo, vemos un animal, un ornitópodo, que va primero andando y después vemos que acelera, vemos que ya no se ven las huellas de las manos y eso indica que ha empezado a correr. Al mismo tiempo, en la misma dirección, vemos un dinosaurio carnívoro que sigue en la misma dirección y también pasa de andar a correr. ¿Qué posible interpretación podríamos dar? Pues podría ser perfectamente que un dinosaurio carnívoro estuviera acechando al ornitópodo, empezara a perseguirle y claro, el ornitópodo pasa de andar a correr para escapar de ese dinosaurio carnívoro. ¿A qué es increíble todo lo que podemos deducir de un conjunto de huellas? A continuación, os proponemos el siguiente reto. Aquí tenéis una imagen del yacimiento de Peñaportillo, yacimiento que está en Munilla, La Rioja. ¿Qué podéis deducir de las huellas coloreadas en verde y en amarillo? Podéis pausar el vídeo un rato mientras lo pensáis, porque a continuación os daremos la respuesta. ¿Cuál es la posible solución de este reto? Bueno, pues en el yacimiento de Peñaportillo lo que podemos ver son dos rastros de dinosaurios carnívoros que parecen ser de un tamaño considerable y luego otros 3 rastros de un dinosaurio carnívoro, de dinosaurios carnívoros más pequeños. Los rastros, como podéis ver, no se cruzan en ningún momento, por lo que una explicación plausible podría ser que viajaran en manada, que fuera un grupo familiar. Sin embargo, cuidado, no es la única interpretación. Podría ser simplemente que fueran dinosaurios que han pasado en diferentes momentos y que, bueno, por razones, digamos, de casualidad, no se han cruzado sus rastros. Así que puede haber más de una interpretación correcta. Y ahora os vamos a proponer un último reto. Os proponemos que diseñéis y dibujéis varios comportamientos de múltiples dinosaurios en una misma escena. Podéis mandarnos el resultado explicándonos qué clase de comportamientos habéis querido dibujar. Y nosotros premiaremos al más original y al mejor hecho. Como premio, en el próximo curso de verano de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja, os invitaremos a pasar un día con nosotros en el campo. Os explicaremos el yacimiento en el que estaremos trabajando y podréis experimentar de primera mano el trabajo de un paleontólogo. ¿Qué os parece? Aquí os dejamos la dirección de email donde podéis mandar vuestros dibujos y explicaciones. ¡Hasta luego! Animaos a participar. Muchísimas gracias por haber atendido a este taller, esperamos que lo hayáis pasado muy bien y quiero agradecer a Paco el haber participado con nosotros y bueno, os espero en muchísimas más actividades y en el campo buscando huellas de dinosaurio.